Hola, soy Leonardo Cavalcante, esto es Miradas del Inconsciente, un podcast dedicado a conocer el comportamiento humano a través del inconsciente. Hoy vamos a publicar una entrevista realizada a Pablo Rodríguez, un ingeniero electrónico de Perú que trabaja con Sintergética y es docente de Manos para Sanar. Espero que les interese la entrevista y nos vemos la próxima. Pablo, ¿todo bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien ahí, no? Sí, sí, perfectamente. ¿Tú? Bueno, ¿Tú me escuchas bien? perfectamente también. Bueno, la primera pregunta que te hago es esta. ¿Cómo te relacionás vos con el término inconsciente? ¿Lo tenés, digamos, lo manejás en el día a día? ¿Te parece que es un término que se adapta a lo que vos haces o nada que ver? ¿Vos vas por otro lado más, no sé, de la energía? No, no, sí tiene que ver, por supuesto que sí, porque eh, fíjate, mira, Espérame que todas, yo abrí el WhatsApp para... Esperá que vamos, esperá, oye, a ver, para mandarte el link y me quedo abierto. Ya ya, está, ahí está. fíjate que todas las personas, así como yo, que son terapeutas, digamos, holísticos o medicina alternativa o integrativa, todos ellos, así sea de diferente índole, puede ser como tú dijiste, homeopatía o tarot terapéutica, todos ellos deben o tienen una visión integral de este mundo, porque cuando digo integral, no, o sea, no lo hacemos, no miramos, por ejemplo, la medicina como que tiene piezas o partes. Me refiero, por ejemplo, yo tengo un problema estomacal, entonces tengo que ir al gastroenterólogo. Y él va a decir, a ver, tu problema es te da las pastillas y punto. Y si tú le dices, no, doctor, pero también me duele el corazón o a veces me duele la garganta, entonces tienes que visitar a otro médico, otra especialidad. O sea, lo ven como cosas separadas. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces tú, cuando tú dices inconsciente, ¿ves? La gente dice, ah, no, no, eso no es, eso yo no toco. No, eso yo no sé. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a ver cosas en forma separada, individual, ¿no? Como la medicina convencional. Entonces, cuando hablamos de inconsciente o consciente, ¿ves? Tenemos que darnos cuenta que todo es tienes que tener una visión integral de todo, no solamente la parte física, no solamente la parte energética, no solamente tus emociones, también el inconsciente es una parte, inclusive el alma, todo está conectado, todo es un todo que tiene que ver y está interrelacionado. Y sintergética justamente es eso. Sintergética viene de síntesis. Y la síntesis, como en Sofía, es una integración de todo, trata de integrar todo. Una Entonces yo visión puedo más, tener, más holística. ajá, exacto, o sea, holística, todo tiene, si ellos dicen que es holístico, mi método es holístico, entonces tienes que encargarte, tener una visión general de todo. Entonces, justamente sintergética viene de esa, tiene esa raíz de hacer una integración de las medicinas alternativas, digamos, más tradicionales como la ayurvédica en la India, la china, ¿no? La tradicional china que viene de la acupuntura y otras técnicas. Entonces, inconsciente tiene que ver por qué. Por ejemplo, mira, un ejemplo es bien fácil de explicarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, una niña de 8 años que vive en una familia con problemas, el padre golpea a la madre constantemente y la niña ve eso. Y a veces el padre también golpea a la niña y la trata mal. Y la niña ve cómo el padre insulta a la madre, la ultraja, la trata mal. Entonces la niña crece en ese ambiente. Cuando esa niña tiene 16, 17 años, comienza a tener problemas en el ovario, en los úteros. Se congelan en los ovarios, ovario poliquístico. ¿Y por qué? Toda la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es un problema de sus ovarios y no puede tener familia. Y lo que pasa es que en el inconsciente de esa niña, está congelado un conflicto emocional que vivió cuando era pequeña. Ujú. Entonces, en forma inconsciente, el cuerpo, las emociones, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, están programando ese cuerpo para que no tenga familia, porque la niña no quiere pasar, no quiere que sus generaciones futuras pasen por lo que pasó ella, porque cree que eso va a ser normal y se va a repetir continuamente. Entiendo. Es una Eso es información que está guardada ahí.
Exacto, ese es el inconsciente. Eso es de forma Y, inconsciente. y vos antes, ¿qué hacías? O sea, cuando saliste de la secundaria, digamos, ¿qué es lo que hacías antes de entrar en el tema de la sintergética? Ya, ese es como entré. Muy bien. ¿Cómo entraste? Sí. No, yo estudié ingeniería. Cuando yo ¿Ingeniería? era sí, ingeniería electrónica. Ah, No tiene nada que ver, soy ingeniero. más o menos, porque cuando vi el tema de los imanes parecía una cosa media de Ah, ingeniería. tecnológica, sí, más o Sí. menos. Pero ya a mí me interesaba la medicina tradicional, lo que es consumo de hierbas, tratarse en forma natural, esas cosas. Pero nunca digamos, me volqué así, digamos, me metí a este mundo de la medicina porque no conocía mucho y estaba enfocado en mis estudios. Entonces luego me casé, pasaron unos años y de pronto, por una enfermedad de mi ex esposa, conocí a este médico, doctor Oscar Villavicencio de Lima, y él es, digamos, el jefe que maneja aquí la sintergética en el país. Ah, Y entonces yo vi los avisos ahí de que comenzaba un curso de tal cosa, entonces me metí digamos que me encantó y de ahí comenzó esta aventura que hasta no termina, ¿no? O sea, siempre se aprende algo nuevo y de esa forma entré. Entonces, y encontré otras personas allí que también no tienen nada que ver con medicina, eran arquitectos, había autistas, había psicólogos, también había médicos. Entonces me di cuenta que a veces las personas elegimos carreras o estudiamos algo de repente por elegir, ¿no? O buscar la forma como vivir bien, esas cosas. Y no se dan cuenta que en lo profundo de uno hay algo que lo impulsa, o sea, que tienes tú de forma innata algo que tú quieres hacer, pero no te das cuenta de eso, ves también de forma inconsciente, eso digamos que se oculta. Entonces, esto de sintergética, aunque no parece, tiene que ver mucho con el aspecto espiritual de los seres humanos. Y como te dije, ¿por qué? Porque es una visión integral, ¿ves? También lo toma en cuenta. Entonces, también la parte psicológica que tú estás hablando es inconsciente también. Entonces, en líneas generales, si queremos explicar, eh, entender cómo que se maneja o el punto de vista de la sintergética, eh, digamos que lo importante es decir o explicar por qué vienen las enfermedades. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué me viene este problema de cáncer? ¿Por qué este problema de tuberculosis o otra cosa? ¿Por qué? Y entonces, hay una razón simple. Como tenemos que ver el asunto de forma integral, entonces considero al alma, tu ser, tu yo real, allí, y consideramos al cuerpo físico, al cuerpo emocional y mental como instrumentos de esa alma. Entonces el alma se proyecta hacia el mundo de la existencia a través de esos vehículos. Y el cuerpo físico, tu personalidad, como Leonardo, es solo el instrumento del alma. Entonces, cuando ese instrumento, tu personalidad, tu cuerpo, tus emociones, comienzan a tomar el control, entonces el alma no puede ejercer acción, porque el alma lo que busca es desarrollarse, ejercer, aprender capacidades, aprender la capacidad de amar, aprender la capacidad de comprender. Entonces comienza a perder control, entonces hay una fricción ahí, hay un conflicto se genera, entonces ese es el origen de la enfermedad. Cuando los niños, un desequilibrio, una desarmonía en alguna parte del cuerpo puede sí, manifestarse. claro, entonces aparece un problema físico, se traduce en un problema físico en el futuro. Pero como las niñas, ¿no? Como la niña que te conté, que creció por esa situación, entonces el alma no puede seguir influenciando sobre esa persona, esa niña, porque la niña tiene un conflicto tan fuerte a vivir en su niñez que está tomando control de su actitud. No quiere tener hijos, inconscientemente no desea tener hijos, porque no quiere que sufran como ella sufrió. Entonces, en Sintergética, tratamos ¿qué? De restablecer el equilibrio. Se llama restablecer la integridad de esa persona, desde su alma hasta a su cuerpo. Por eso que esos instrumentos que te mostré pueden, digamos, solucionar un bloqueo que tiene que ver con una energía que viene del alma. Eso es lo increíble. Se puede, se puede. Y hay gente que sale de eso, sale, ¡pum!
ya no me duele, ya no tengo el síntoma. Pero pues no es lo importante para mí, como terapeuta sinergético. No, lo importante es que esa persona se restablezca desde su interior, que cambie, que cambie su perspectiva, su forma de ver el mundo. Tiene que vivir la vida de una forma distinta, dar lo mejor de sí, entender que la vida tiene un propósito. No solamente es trabajar, vivir, trabajar y trabajar y trabajar, tener casa, tener carrera, tener auto, tener una bonita esposa. No es todo. Hay algo más. Digamos, cómo empezaría un tratamiento de alguien que tiene una dolencia o van algunas personas sin ninguna dolencia o con algún conflicto sin que le duela nada todavía, digamos? Un conflicto más mental, digamos. Claro, sí se puede. Entonces, la terapia tiene una forma interesante y poco convencional. Mm. Fíjate. Entonces, si vamos a tratar al ser humano de forma integral, entonces yo o los terapeutas, mis compañeros, no van a hacerlo de una forma mecánica. El siguiente pase, el número tal, no, 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 no. Es distinto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un mundo espiritual, de un alma, de un ser que la personalidad, sufriendo la personalidad ahí, sufriendo con un conflicto, que es el paciente en este caso. Entonces, tenemos que encender un fuego interior nosotros, los terapeutas, conectarse con el paciente desde el corazón. Cuando lo vemos pasar, vemos al paciente entrar y el paciente siente, ¿eh? Siente, y de frente se abre y te cuenta lo que no le contó el psicólogo. Te comienza y abre así inmediatamente. ¿Por qué? Porque su corazón siente el tuyo. Ambos se conectan. Eso se llama conectarse con el paciente desde el primer momento que lo ves. Entonces comienza a abrir y tú le preguntas, señor, y cuénteme, ¿usted dónde nació? Ah, ¿y cómo era con la vida con su papá y su mamá cuando era niño? Ah, pues, doctor, mi papá me pegaba. O mi papá nos abandonó. Entonces ahí comienza la historia. Tú comienzas a atar los hilos y los conflictos y te das cuenta, su problema entonces tiene que ver con eso. Entonces, cuando comienza la terapia, usamos instrumentos, estamos conectados con que ese señor, ese paciente, tiene un conflicto con el padre o la madre, o fue violado, o X cosa. Entonces, trabajas tú como instrumento principal, estamos conectados con el paciente para ayudarlo desde ese nivel, no solamente con el instrumento electrónico que hace el láser, no, es integral. ¿Te das Se cuenta? hace, claro, hace como una especie de diagnóstico en una primera consulta de ver de dónde proviene también su dolencia, digamos, ya Sí, sea física bueno, o más mental bueno, claro, sí, o algo así emocional, digamos. así es. Por ejemplo, si una persona ha tenido abandono de niño, entonces sabemos, es primer chakra, no estamos pensando, tiene que ver el primer chakra, por eso su problema es riñón, por eso su problema es la vejiga o la próstata. Ahí estamos atando hilos y ahí trabajamos, utilizamos lo que hemos aprendido en energética, que es solamente como un mapa para que tú comiences a hacer, ¿no?, la terapia, pero en lo profundo, lo principal es el corazón del terapeuta que está conectado con el paciente, si no, no funciona. Y tenés que saber, digamos, no sé hace cuántos años fue esto que vos descubriste esta terapia, pero tenés que ir instruyéndote de otras disciplinas, bueno, como me decías recién de los chakras, y qué otras Ah, cuestiones también vas aprendiendo. ya. No, en la carrera energética se aprende todo lo que es fundamental, ¿no? Lo básico. Eh, es la medicina ayurvédica, lo que Claro. nos enseña acerca de los chakras, los nadis, cómo se conectan. La medicina china, los meridianos, los reinos mutantes, la madera, el fuego, el metal y todo eso, que comenzamos a utilizarlo como si fuera un mapa, como una Ujú. guía para que te enseñe, por aquí es el problema, por acá tengo que ir, ¿no? Y además de eso, el doctor Carvajal, que es el fundador de la Sintergética de Colombia, el doctor Sí. Carvajal, ya ha encontrado otras interrelaciones. Por ejemplo, el quinto chakra tiene que ver con la tiroides y los ovarios también, y el segundo chakra está conectado con el quinto. Si digamos, mira, por ejemplo, una chica que de pronto eh, tiene problemas de fertilidad, ¿ya? Entonces, le recomienda, usted tiene que comenzar a cantar, cante, exprésese. Mira, eso tiene que ver con el quinto centro, el cantar, la voz. Y como el quinto está conectado con el segundo centro, que es el que tiene que ver con los ovarios, se recupera.
Claro, solamente una cantando. sanación que parece indirecta, pero que va, Sí, si vos entendés esas conexiones, va directo. ajá, así es. Me suena también a algunas cosas que vi de Jodorowsky, viste que él hace a través de, ¿cómo se llaman? Bueno, como esa especie de psicodrama que él arma, que también da algunas ideas así como cantar o pintar de tal cosa o salir a correr. Tiene algunas de esas técnicas que supongo que él también debe saber un poco de medicina tradicional, que él lo mezcla un poco más con el teatro, viste que él va un poco por ese lado y por el tarot. Ay, ¿Y, ay, ay. y vos con teosofía cómo te conectaste? ¿O en qué está No, relacionado la teosofía con la eh, sintergética de algún modo? Para vos, por lo menos. sí, para mí sí, porque como te dije, todo es integral. Ujú. Todo es no se puede ver de forma separada las cosas. ¿Y vos Todo vas, tiene que ver. vos vas a una escuela teosófica en Lima o no? Sí, claro, sí, la sociedad teosófica, Ah, ok, claro. vas a la sociedad ahí. Sí, sí. Y ahí, digamos, ¿interviene la sintergética o no? Eh, Algunos, no mucho algunos, porque no se habla mucho de medicina, pero cuando claro. sí se habla y sí se puede intervenir. ¿Y vos tenés un conocimiento aparte de la sintergética esotérico que tiene que ver más con la teosofía y con ese tipo de cuestiones? ¿O no tanto? ¿O Mm, no te interesa tanto esa parte? no, sí, 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 claro, Sí. porque sí, claro, porque en teosofía tú vas a encontrar libros, por ejemplo, de este señor eh, Hodgson, ¿Mm? Jeffrey Hodgson en teosofía, él tiene libros que hablan de la sanación, hablan de la sanación espiritual, hablan de los devas, ¿no? De ese mundo oculto. Y sí, yo, como te digo, es algo integral, no solamente Jeffrey Holmes y Teosofía, también leo digamos, libros de tibetán, el libro tibetano de la vida y la muerte de Ah, sí. Rinpoche, y también, o sea, fuentes confiables digamos que son de un gran valor profundo, ¿no? Que yo puedo utilizar para enriquecerme, ser Había un, li- mejor. ah, había un libro que se llamaba La enfermedad como camino hace muchos años, seguramente lo conoces. Es He la primera escuchado. vez, sí, la primera vez que yo escuché algo así como causas de ciertas enfermedades en cuestiones emocionales y energéticas. Sí, Está mira, interesante. eso que dices tú, mira, esa es la segunda parte de lo que iba a decir que me olvidé, mira. Entonces, y digo que ¿por qué me enfermo entonces? ¿Por qué tengo este problema de salud? Como te dije, al ser el cuerpo un instrumento del alma, entonces cuando ese cuerpo, esa personalidad genera un conflicto y el alma no puede, digamos, ya ejercer influencia sobre esa personalidad, entonces aparece la enfermedad. Entonces la enfermedad es como un maestro. Te dice, oye, ojo, estás haciendo mal algo, tienes que con autocontrol, disciplinarte. Y hay gente que, por ejemplo, mira, la gente que, sí, yo estudio, yo soy budista, yo tengo grandes valores, practico tal cosa, medito, pero también de repente en casa le grita a los hijos. Entonces, viste, hay un conflicto, no, pero no coincide lo que piensa, lo que siente con lo que hace. Ahí se desarrolla una enfermedad, es seguro. Y grave porque hay un conflicto de tu parte interna que se está desarrollando, que sí tal vez se está desarrollando tu interior, está creciendo, pero tu personalidad está yendo por otro lado, entonces chocan. Y ahí es una fricción, y ahí aparece un conflicto grave, una enfermedad puede surgir de ahí, con seguridad. Entonces Y las enfermedades son como maestros, ¿verdad? Te quieren enseñarte. En sintergética se dice, la enfermedad es una estrategia del alma, porque quiere aprender, y no la dejas. claro, es como un llamado de atención, prestarle atención de dónde viene esto y ahí a partir de ahí puedes aprender algo y mejorar algo de tu vida. Ujú. Así es. Está buenísimo. Y esos instrumentos que me habías mostrado, ¿Cómo cómo se funciona? utilizan así básicamente? Digamos, Allá. qué es lo que hacen, digamos? ¿Cómo me puedes entender? O sea, el doctor Carvajal desarrolló esto después de 30 años de investigación, porque el doctor Carvajal, él estudió, cuando se estaba formando en esto, tiene un historia bien interesante, me te lo cuento así de rapidito. Sí, sí. Cuando él acabó la medicina, estudió en Colombia, él se fue a una zona en Colombia que es una selva para hacer sus prácticas, ya de joven. Entonces te cuenta que una vez
entró a ese lugar, un lugar bien precario, había mucha gente pobre, ¿no? Y la postre era una casita pequeñita con 4 cosas. Entonces, él cuenta que una vez vino una mujer, estaba en la posta, que estaba con problemas para dar a luz, ¿no? La bebé no podía nacer, estaba muy mal la mujer. Entonces le echaron en la camilla, el doctor ve y se da cuenta que el bebé está atravesado, y no puede salir, está atravesado, está invertido, hay un problema grave, tiene que haber una cirugía urgente, ahí no hay hospital, no hay nada, ¿qué hacemos? Entonces el doctor iba a hacer algo, no quería de alguna manera salvar porque podía morir, salvar a la persona. Entonces los familiares dijeron, no toque, no querían que toquen a la paciente. Entonces llamaron a un chamán, el chamán trajo una bolsa, como una bolsa de cuero, que con agua, entonces, se acercó a la mujer y comenzó a darle golpecitos a la señora embarazada, ¿no? Golpe, y el bebé, ¡pum!, se enderezó y salió. El doctor vio eso y dijo, ¿qué pasó acá? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Y dijo, enséñame, dijo el chamán. Y entonces se quedó ahí no sé cuántos años aprendiendo. Entonces de ahí se fue a Francia a estudiar auriculoterapia con el padre de la auriculoterapia, el doctor Noguier. Y ahí el doctor Noguier había encontrado que en el cerebro hay frecuencias que, digamos, que interactúan con la salud de la persona. Entonces, Carvajal aprendió eso, lo llevó digamos, lo investigó y desarrolló, digamos, luz, láser, que podía interactuar con esas frecuencias. ¿Se dio cuenta? Por ejemplo, sí, por ejemplo acá, digo, esta zona tiene que ver con el corazón, los afectos, y además con la energía ancestral. Esta de acá tiene que ver también con la energía ancestral y los riñones, una cosa así. Esto de acá eso tiene que ver, digamos, con el quinto centro, y también tiene que ver con comenzó a hacer eh, ah, interrelaciones con los chakras, columnas y bandas, se llama sinergética, y con el láser. Entonces con él se dio cuenta que había una interacción y la persona se curaba. Y así desarrolló los láseres, después de investigando. Y primero hizo un láser donde solamente era una luz invisible, infrarroja, y después sacó un láser que tiene que ver con colores, que es este de acá, ¿no? Ese día te lo mostré, ¿no? Tiene colores, ¿no? Sí. Puedes cambiar a rojo, a magenta, verde, azul. Entonces, él se dio cuenta que también con colores se podía curar, podía simular lo que hacía su antiguo láser y ejercer una influencia sobre el campo etérico de las personas. Porque no es que interactúe esto con el cuerpo, no. Con el campo etérico interactúa. Entonces, él encontró que habían 49 frecuencias que hay en el cuerpo humano y tenían que influir todas las frecuencias. Si uno se bloquea en el cuerpo etérico una de esas frecuencias, entonces surgen problemas de salud. Y con esto se desbloquean esas frecuencias. Acá están las 49 grabadas. Se pueden desbloquear con esto. Entonces, ¿cómo se desbloquean? Digamos, la frecuencia número 35 está acá. Entonces, encuentra el lugar, la aplica y hace que, por dominancia, la luz comienza a dominar ese sector y se implanta de nuevo la frecuencia y ¡pum!, y se normaliza. Algo así. Wow. Muy De esa bueno. forma funciona, sí. Así es. ¿Y a vos te sirvieron tus conocimientos como ingeniero para algo de esto o nada que ver? Sí, porque puede entender lo que explicaba acerca de esto, por ejemplo. Otras personas que no están preparadas, que no entienden qué es electromagnetismo o qué es resistencia eléctrica, les costaba un poco entender. En cambio, yo me di cuenta, sí, tiene razón. La luz es energía electromagnética. Pueden interactuar con un biocampo que está en base son electrones que están vibrando. Podía entenderlo. Claro, la incidencia de una luz externa o como ese aparato que vos tenés puede como modificar el campo ese. Sí, exacto. Claro, restaurarlo a un estado de normalidad, supongamos, o algo así. Así es, exactamente. ¿Y lo de los imanes? Los imanes los usamos muy poco. Eso Ah, se usa en magnoterapia, en magnetoterapia, pero no usamos muy poco. Es interesante, ¿por qué? Porque también desarrolló, hablando de imanes, no solamente desarrolló esto, el láser, también comenzó a desarrollar estos filtritos, ¿mira? sí, ¿No? eso, me Te acuerdo. enseñé, ¿no? Que aquí ¿qué hay acá? Acá hay sustancias, acá adentro hay sustancias. Por ejemplo, hay uno por acá que se usa, por ejemplo, ¿no? Las personas que están frente a una computadora todo el día, que están frente a internet usando el microondas, entonces esa radiación, digamos, es como una contaminación electromagnética,
de alguna manera se carga el cuerpo etérico y se va, digamos, alterando, debilitando tal vez, o con el tiempo se puede dañar. Entonces, ese filtro corrige esa contaminación electromagnética, la elimina. ¿Y qué tiene ahí? Dice el doctor, ¿qué le ha puesto, doctor, a este filtro? Tiene veneno de un tipo de escorpión. ¿Por qué? Porque ese escorpión descubrió que podía sobrevivir a fuertísimos campos electromagnéticos sin que se afecte. Entiendo. Y de ahí utilizó esa idea y lo puso aquí. Y aquí adentro hay unas placas delgadas de acero y que producen un efecto físico. Se llama una resonancia exterior. No solamente son las placas de metal, no, hay cosas, un fenómeno, se llama el fenómeno Casimir, es física cuántica. Entonces eso que está aquí dentro funciona de esta manera, ¿no? El filtro, entonces, no solamente tiene ese tipo de filtro que, digamos, que limpia la contaminación electromagnética, también tiene filtros que, digamos, tiene que ver con el corazón o el sistema circulatorio o el sistema inmunitario, también un filtro que está ahí, que interactúa sobre el timo. Acá el timo es un punto muy importante para lo que es la inmunidad, la artritis, el lupus eritematoso sistémico como enfermedades inmunitarias, tiene que ver con el timo. Y esto acá, este filtro que tiene una información, digamos, de cómo debe ese timo trabajar. Aquí está la información, digamos, de cómo debe trabajar. Se acerca al paciente y corrige la anomalía. Digamos, de una forma le dice, timo, es así como debes trabajar, es que acá está el programa. Desprográmate. Y entonces, así funciona. Sí, sí, Así es funciona. como un chip, pero ancestral y que va por fuera del cuerpo. Ajá, y lo Está corrige. buenísimo. Y la terapia es así, se corrige. Oh, wow, se corrigió muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Con otro aparatito, porque yo hago la terapia y el paciente se va, pero no es suficiente porque ha sido solo una vez. Claro. Debería ser varias veces para que se corrija. Pero el paciente no puede venir, venga mañana, venga pasado, venga 10 veces, digamos, no puede. Sería muy engorroso para él y no sería práctico. Entonces, el doctor Carvajal desarrolló un aparatito. Y Impresionante eso lo de la serpiente. este aparatito, basado en lo que se descubrió, el doctor Masaru Emoto tiene un libro, se llama La memoria del agua, Sí. ¿ya? Entonces el doctor Emoto me encontró que el agua podía grabar memoria, información, el agua puede, entonces el doctor Carvajal dijo, ¿qué pasa si esa información de la que estoy aplicando al paciente en ese instante, mi filtro, la tengo que guardar en algo para que el paciente siga tomando esa agua y pueda replicar el efecto de la terapia en su casa durante varios días? Entonces, ¿y cómo guardo la información de esa terapia en el agua? Y se desarrolló este aparatito. Es como un tubo de vidrio que tiene dentro ceolita, es una silla que permite que ingrese la información electromagnética humana y ingrese así un frasquito con digamos, una solución de agua especial para que se grabe ahí la información. Entonces se prepara en la terapia, se hace un frasquito, se pone ahí con una cuentagotas y se da al paciente para que tome un diario, o depende, un día, cada 2 días, dependiendo de lo que necesite, ¿no? Es así como se maneja. Wow, se hace como un preparado desde el conflicto, digamos, desde lo que tiene que Exacto, sanar. así es. Y solamente sirve para esa persona porque es de su energía. La Claro, información se tomó de su terapia. Así es. muy bueno. Y esos Sí. imanes son muchos, ¿no? Vos tenías varios, tenías unos 12, 24, no sé Imanes, cuántos. Tenías varios, me parece, ¿no? O no, de 8, estos, filtros, sí, de son esos, filtros. los filtros, los Sí, filtros. hay muchos, sí, hay muchos. Hay muchísimos. Mira, por ejemplo, este filtro es los últimos, es el Mind. Tiene que ver con el cuerpo mental. No Ah, sé cómo hizo esto, no sabemos el secreto porque es un secreto, el doctor Carvajal, pero esto interactúa con el cuerpo mental. y eso tiene alguna base en el chamanismo, porque me imagino que eso de la serpiente, él debe tener ese tipo de conocimientos para Claro, crear estos filtros. así es. Son Sí, como unos escudos, filtros, sí, son muy sí, buenos, me encantan eso. sí, así es, así es. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y vos, cuándo fue que empezaste con esto? ¿Hace cuántos años? En 2015 exactamente, o sea, ya hace Ah, 6 años. ¿y seguís trabajando de ingeniero y aparte haces terapia o ya te has dedicado a esto de manera completa? Ya me dediqué solamente a esto, ya. ¿Pero Ya me tenés dediqué tenés un consultorio ahí en Lima? ahorita no, porque la No. pandemia obligó a cerrar todo. Ah, pero Y, antes sí. no, lo hacía en mi casa.
Ah, bueno, en tu casa, sí, está bien. Por lo que he trabajado. Justo la pandemia ha sido como el break para que yo, el punto de quiebra para que yo cambie Claro. la pandemia. Y Porque cómo ya, cambiaste? Ahora cómo trabajas. ahora, eh, digamos que en el día, de parte del día, en mi día a día, el 40% lo dedico a lo que queda de mi empresa, ¿no? Y el 60% lo dedico a estudiar y a hacer sanaciones con el grupo a distancia, vía Zoom. Ah, Eh, También estamos haciendo, reestructurando digamos, todo el material didáctico para la enseñanza de sintergética, lo estoy haciendo también yo, estoy colaborando, varias cosas. claro, Y hay una escuela ahí que la gente también entra a estudiar, sí, digamos. va, ¿Y la sí, carrera sí. cuánto dura? En sintergética son 8 módulos, cada módulo es un fin de semana, Ah, así es. Es ¿y, solamente para y comenzar, ¿no? solamente qué? Es para comenzar, para que, digamos, la gente Claro. se introduzca, porque después tiene que actualizarse, seguir seminarios, porque es muy, muy amplio. Y vos, por ejemplo, ¿te interesan otro tipo de ramas que tienen que ver también por ahí con la sanación desde el inconsciente, como, no sé, no sé, la astrología, el tarot, la biodecodificación, ese tipo de cuestiones? ¿Estás, digamos, te interesan esas cosas, informarte o no tanto? ¿Estás ahí como muy puro con la sintergética? No tanto, porque como te digo, ya los doctores que están en esto, lo están actualizando, Carvajal digamos sus alumnos, que son mis profesores, ellos también han estado tomando de diferentes terapias y sacando, digamos, guías, pero no han profundizado, digamos, en una cosa como, digamos, la biodecodificación, por ejemplo, no, solamente han tomado ahí, o de Hammer, la medicina germánica de Hammer, ¿lo has Sí, escuchado? Sí, también han sí. tomado ideas. El Carvajal o estuvo con el alumno de Hammer durante muchos años en España estudiando también esto. Ah, con un discípulo. Sí, sí, con el doctor Moriano, Fermín Moriano. Entonces, sí, hemos tomado, como te digo, porque Sintergética, como te digo, toma la medicina tradicional china, toma la ayurvédica, toma lo que es de acá de Perú, la medicina tradicional peruana, y lo integra, porque la idea es, como te dije, es integrar todo, no solamente lo que tú ves, el paciente, sus problemas, no, también integrarla, porque justamente es eso, porque la ciencia debe integrarse a la filosofía, a la religión. Es un proceso que va en el futuro, va a concretarse. No tienen que estar separados. ¿Por qué separados? Cada uno por su lado. No, no. O sea, porque en un origen estaban juntos. Eso de estar en un origen, estaban juntos. Ciencia, religión y filosofía estaban juntos, conectados. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Eso debe Igual, ser. igual vos opinás que hay un proceso hacia eso, ¿no? De a poco lo ves en la sociedad, como que la gente va más a consultar medicinas alternativas o, bueno, flores de Bach, lo que sea, pero ¿lo ves eso o no tanto todavía? No, 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 No sé cómo es sí, en sí. Lima, pero acá en Buenos Aires se ve bastante, ¿eh? Sí, y no solamente porque piensan, digamos, que es una solución, lo hacen ¿por qué? Porque cuando van donde el doctor Oscar a su consultorio o van al de un amigo, me dicen, ¿sabes qué? Estos pacientes la mayoría de los que vienen, son pacientes que han ido por 20 hospitales, han hecho 20 médicos y no les soluciona el problema y terminan con nosotros. Claro, sí, sí, pasa mucho eso. Así es, así pasa. Y entonces, ¿por qué? Porque a veces son problemas que tienen que ver con las emociones y muchas cosas, ¿no? Entonces ahí encuentran, digamos, explicaciones y soluciones. Sí, aparte hay cuestiones que están por ahí más profundas, que uno, bueno, en la medicina tradicional lo soluciona de manera en el momento, pero tal vez las cosas vuelven o aparecen por otro lado, que si no sanás por ahí lo que está atrás o en el fondo, vuelven Claro, a aparecer por otro lado, ¿no? Eso también pasa, debe pasar mucho. sí, porque la medicina actual no es mala, está bien, es maravillosa. Los niveles que han alcanzado la medicina moderna es increíble, Mm. neurociencia, cardiologías, pero todavía están con esa, digamos, ah, an- anticuado sistema ¿no? de medicar de forma así mecánica. Pum, debe tomar esto, nada más. Entonces, solamente está poniendo un parchecito a la fuga, y un Claro, parchecito al síntoma, pero no están sanando a la persona. claro, a eso me ¿Ya? refería. ¿Y Pero vos mantenés algún tipo de rutina, así ejercicio como para, digamos, estar sano, ya que tenés todos estos conocimientos, no sé, meditación o cuando vas a no, a la sociedad teosófica hacen algo o algo así? claro, sí, no solo en la sociedad teosófica, también en la sintergética, porque como te digo, como este proceso no es algo
que es simplemente ver al paciente, medicar y punto, no. Entonces, como nos conectamos con él, ya los que están, ya digamos, bien metidos en la cinergética, los terapeutas que están trabajando, que siguen la línea, entonces saben que tienen que encender el corazón cada vez que ven al paciente. Entonces, de forma natural, sin que se le diga nada, en la mañana se levanta, hacen un acto de agradecimiento, se conecta, medita, reflexiona, también en la noche lo hacen. Buscamos eso, ¿por qué? Porque es una forma natural, ya te pide digamos, tu misma personalidad te pide hacer eso, entrar en una pausa y conectarte, porque tú no eres de acero, tú también tienes problemas. Como terapeuta también hay problemas que pagar cuentas, los hijos, X cosas. Entonces, estuviste con los pacientes toda la mañana atendiendo, llegas a tu casa y también necesitas hacer una pausa y conectarte contigo y reflexionar, esto de acá me pasó, esto sí fue bueno, esto no, debo cambiar, debo mejorar en esto o lo otro. Entonces, ¿ves? Necesitas comunicarte con tu interior siempre. O sea, es un trabajo de 24 horas. ¿No? Tenés que estar como... tenés, no, es una elección de vida. Claro, es Sí, que es un trabajo sí, con la energía. No, no se puede cortar en un momento y decir, bueno, ahora me olvido y, no sé, miro otra cosa. Tenés que claro, estar como muy también abierto, ¿no? A escuchar a los pacientes y ver cómo podés ayudarlo de mejor modo. claro. Es como encender la compasión en las personas. O sea, tú primero Claro. tienes que, esa compasión, ¡pum!, tiene que surgir de tu interior. Surge automáticamente. Entonces eso te guía y el paciente lo siente, entonces ahí comienza la terapia, y ahí comienza la terapia. Y ese mismo estado tú lo llevas a la calle cuando vas a trabajar, estás manejando, sigues conectado, ¿no? Y es algo natural, lo Es disfrutas inclusive, un modo de vida. sí, lo disfrutas, se tiene que disfrutar, eso sí. Muy bueno. Mira, una cosa que clave, que decía la Madre Teresa, cuando le decían, "Ah, usted, ¿cómo hace para estar ahí con los enfermos, ahí en la mugre total, en la suciedad, con los leprosos? ¿Cómo hace?" Y otros decían, yo también quiero, decían los demás que le querían ayudar, yo también quiero hacer eso. Pero ¿cómo lo hace? Es muy difícil. Y la madre Teresa le decía, sí, tú puedes hacer tu médico, tu enfermera, sí, lo pueden hacer todo, ya, pum, pum, curan, sanan, ponen medicina. Pero no es lo importante, como lo que estás haciendo, o sea, ayudar no es tan importante. Lo más importante es el amor que sientes cuando lo haces. Claro. Eso es lo importante. Así lo vas a disfrutar, porque sale del corazón. ¿Y vos de chico tenés formación religiosa o algo así o nada que ver? Porque tiene algo también de escuchar y de sanar que, no sé, me suena un poco también a eso por ahí. Yo, por ejemplo, cuando era chico que tenía la fantasía de como de ser, no cura, pero sí, como ser cura en un convento, algo así. Después se me pasó, cuando fui adolescente, no me decidí a eso, hice otra cosa. ¿Pero vos tenés algún tipo de formación así religiosa? ¿O nada que ver? Sí, ¿Sí? sí, en el colegio sí enseñan, hay una formación religiosa y estuve en un colegio católico, pero como dijo una vez un profesor de ese colegio, decía, los niños que salen de ese colegio, los chicos, ninguno vuelve a una iglesia, nunca. O sí, o es verdad, o es mentira. Y eso sí, sí, no, ninguno ha vuelto a pisar una iglesia, o uno que otro. Pero tu camino ahora volvió a ser un poco espiritual. No sé que no es de Sí. la iglesia, pero tiene mucho que ver con el espíritu y Ah, con una predisposición permanente también a esto. No es que lo haces, no sé, un rato por día y después te olvidas de todo. sí, no, Supongo que tiene que debe ver. haber una actitud de vida frente a esto también, de todos los No, no, días, como me sí, decías. sí, y fíjate, cuando uno está, yo me olvidé de todo que es la iglesia, todo, pum, ok, entré en esto y me conecto con los pacientes, escucho su sufrimiento, les hablo, les doy soluciones, hago la terapia. Y un día voy a una iglesia, de forma casual, porque estaba yendo a un lugar, y entré a la iglesia y ya no era no sentía como cuando yo era niño, lo sentí distinto. Era como si entendiera los cuadros, entendiera el lugar y entendiera el silencio que había. Y me sentí tan bien que me quedé sentado. Claro, claro, por eso te digo, sí, sí, está relacionado. Por lo menos hay sí, un espíritu similar, una energía similar a esto. Es un camino también de vida, que no es cualquier profesión, digamos. No, o sea, la terapia es así, mira.
Llega el paciente, como te dije, se conecta el médico, el terapeuta, ¡pum! En el momento que ingresa, ya te conectaste con el paciente, sientes la empatía con él, sientes, sabes que está sufriendo, lo ves ahí todo demacrado, triste, asustado, tú ya te conectas ahí, sientes esa compasión en tu corazón y te conectas a él. Se sienta, comienzan de frente a la charla, o sea, hay que se pregunta, saber eh, cómo era su vida cuando era niño, como dije, cómo se lleva ahora con sus hijos, si tiene hijos, o con su esposa, bueno, el trabajo, cómo se lleva en el trabajo con la gente. Y Sí. comienzas a buscar conflictos que posiblemente hayan surgido. Y no le dices nada, solamente escuchas, y te das cuenta que comienza a hablar, y a veces pacientes que media hora, 40 minutos, y no paran, porque Sí. te quieren decir, contarle a alguien, y no han podido contar ni a la esposa, ni al otro, ni al psicólogo. Entonces, se dan cuenta que contigo pueden expresarse y te cuentan, y así. Entonces, no es que ya tienes el panorama completo de la parte de la psique de esta persona, de su Sí, personalidad. una especie de diagnóstico. Ajá, ya sacas de ahí, ya, segundo chakra, problemas de ovario, pum, pum, ya sabes. Entonces, Ah, se acuesta en la camilla y digamos que se comienza con este aparatito porque hay que buscar los campos interferentes o las fugas, porque es lo más complicado y digamos que causa mayores daños en el cuerpo. Son las fugas y los campos interferentes que son como bloqueos. Entonces, con esto comienza a hacer un diagnóstico, la persona, pum, acá hay una fuga, las sellas. La fuga es cuando la red etérica, el campo etérico se rompe y claro. fuera energía. Entonces, digamos, se teje eso con el aparato, se restablece. Acá hay un bloqueo en la parte de la garganta, pum, liberas el bloqueo, la energía fluye libremente, eso ya está solucionado. Entonces, ya pasó esto y comienzo con los filtros. Vamos ahora a hacer que el cuerpo, digamos, ese hígado que está trabajando mal, tiene que reconocerse cómo debe funcionar correctamente y le acercas el filtro de hígado. Se acerca, se hace una terapia, otro 3, 4 filtros de repente que se necesita, y de ese es un circuito, y como dije, se debe integrar toda la información, justamente sintergética, síntesis, integrar, se lleva a la parte cefálica, el grupo de filtros, porque aquí están las 49 frecuencias bases, y se llevan acá y acá se corrigen también. Pum, pum. Se sintetiza en el sexto centro y se lleva al corazón. Y ahí, pum, salta el corazón. Salta, literalmente, ¿por qué el corazón? Porque aquí es el centro, digamos, es como un maestro, un módulo, un comando importante del corazón, sobre todo el marcapasos cardíaco, y la información se lleva ahí y se corrige todo, ¡bum! Como resetear una computadora, algo así, Como ¡bum! reseteando una computadora, sí. Ajá, y ahí se saca la información, el aparatito, el agua, información, y otra cosa importante, ahora, estas gotas, no, además, tú dirás, ¿y cómo sé que este aparato ha encontrado, digamos, ahí un bloqueo? ¿Que acaso acá me dice que sale un bloqueo? No, 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 no. Hay otra parte que es, que tiene que ver contigo. ¿Sabes qué? Mira, hay una cosa que se llama, hay un pulso, ¿has escuchado a los chinos que manejan el pulso para ver enfermedades? No sé si has visto. Hay una terapia así, ¿no? Una forma de diagnóstico chino. Ellos tocan acá la muñeca y te pueden decir, tu problema es corazón, tu problema es intestino, con los pulsos. Ajá. Entonces, nosotros hacemos de una forma similar, pero ¿cómo? Yo toco el pulso de la persona así, me mantengo ahí con atención, y con otra mano paso el filtro, le digo el láser, y en un determinado lugar del cuerpo, el pulso, ¡pum!, salta. ¡Wow! Acá hay un problema. Salta, sí. ¿Por qué? Porque ha reconocido la frecuencia correcta y el cuerpo dice, oh, ¿qué es esto? Y reacciona. Oh, y siento un pulso. Eso se llama VAS, señal vascular autónoma. Entonces, de esa manera detectamos los problemas con el VAS. Así es. Si quieres, tú puedes aprender eso, mira. Tú puedes, digamos, cómo se puede, acá, mira, acá en el dedo grueso, acá hay unos huesos como tendones largos, acá al Sí. costadito. Acá hay una hendidura, pones los dedos y se siente el pulso. Ah, Agarrate sí. así. Ajá, Sí. ajá, así es. Sientes el pulso. Si quieres tú, mira, puedes cerrar los ojos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede esto practicar? Te puede decir, por ejemplo, a ver, digamos, quiero encontrar, digamos, a mi mamá.
estoy en un centro comercial, ¿voy hacia la derecha o hacia la izquierda? Tú te preguntas, ¿derecha? Y no pasa nada. Izquierda y salta el pulso. ¡Pum! Entonces está a la izquierda y sigues a la izquierda. Llegas a un punto, ¿voy a la derecha o a la izquierda? Derecha, no salta nada. Voy a la izquierda y ¡pum! Salta el pulso. Entonces es como si fuera un adivinador. ¿Sí? ¿Tú has escuchado hablar del péndulo? Sí, claro, te iba a preguntar justo por eso, sí. Radiestesia y ese tipo de cuestiones. Esto es el péndulo incorporado. Tú tienes el Adentro de pulso. uno. Ajá. Y con eso usamos esto. Con eso se maneja esto. Y te juro que suena. Claro, Está ahí. eso vibra o hace algo bueno, uno busca una respuesta, digamos. Ujú, sí, cuando está pasándole al paciente en un lugar y entonces el pulso salta del paciente, aquí es el problema entonces. Y ahí cuando hacen la terapia. Bueno, Pablo, estuvo buenísimo. Igual sabés que tengo la sensación que vos me habías explicado lo de esto que dijiste de la serpiente, y yo después dije, no, me parece que me lo imaginé yo, no puede ser que guarden entre dos plaquetas como un veneno, pero yo me acuerdo que vos me lo contaste eso. Lo que pasa es que yo dije, lo habré medio soñado, no entendía cómo iba a decir. Pero no, ahora me lo No. confirmaste con esta charla, así que está buenísimo. ¿Y qué otro tipo de sustancias pueden tener? Ya. Por ejemplo, como son secretos de, digamos, del desarrollo de esto, Ah, claro. una vez el doctor Carabajal pidió que de Perú le lleven el pelo de una vicuña que ha sido muerta por un rayo, Eso fulminada por habías un dicho, rayo. sí. O por ejemplo, también usan, para hacer la solución, usan el extracto de una semilla, ¿no? De una planta en África, que la raíz puede penetrar una piedra. Ah, Es wow. increíble. Desde esa raíz, de la semilla de esa planta, hace un extracto y eso se utiliza ahí tengo las gotitas para hacerle preparado, por ejemplo. Entiendo. Y eso tiene que ver con el chamanismo y ese tipo de cuestiones, ¿o no? Sí, claro, son conocimientos de la, digamos, antiguas tradiciones. Sí, 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 se usan. Y Carvajal ¿qué edad tiene ahora? Es No grande sé, ya. sí, sí, sí está mayor. Sí, Pero bueno, no está mayor. pero vos lo ves, va cada tanto a Lima a hablar con ustedes o no, ¿o lo ven o No, no? así fue. Sí, ahora estuvo para cerrar el curso de Sintergética este año. Yo el último ciclo, el último módulo, él lo dictó. Y yo lo vi por última vez en la caravana a Colombia. Cada año hacemos caravana nosotros, cada año. Ahí fui a tu país, en 2016 fuimos a Argentina a hacer la caravana de sanación argentina. Hay un El grupo de primer- Sintergética en Argentina, sí, sí, hay, sí hay. claro. ¿Y El vinieron para acá 2019, con Carvajal? sí, claro. Ah, bien. Carvajal y toda la gente, como 300 personas. Wow, me lo perdí. Sí, sí, O sea que así. está bien él ahora. Sí, está muy bien y sigue desarrollando, está haciendo más tecnología, más aparatos, está desarrollando nuevos instrumentos, está investigando enfermedades, cómo tratar esas enfermedades que son más complejas. Sí, sí. Tienen varios casos de cáncer, casos de enfermedades terminales, están trabajando en eso. Ah, bien, o sea, no es tan grande, está activo. Sí, claro, sigue investigando. Nunca, hasta el final va a estar investigando, Es siempre. incansable. Sí, así Bueno, es. Pablo, bueno, gracias por este A conocimiento que ti. me transmitiste.